Roy Campo, René Casado, don Pepe Fonseca. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Abrazo don grande. Pepe, buenas tardes. Joaquín, una provocación. Buenas tardes. Breve provocación, Joaquín. Mira, a ver, insisto que por qué nos sorprendemos de que el presidente con un decretazo pretenda superar el obstáculo de una reforma constitucional para incorporar la Guardia a la Defensa Nacional. Así gobernó el Distrito Federal, a base de bandos. Los bandos en la Ciudad de México corresponden a los decretos presidenciales. Así gobernó. Y mientras los bandos eran declarados inconstitucionales, que al final de cuentas casi todos lo fueron declarados así, él hizo lo que quiso y gobernó como quiso la ciudad. Así que no nos debe sorprender. Lo que sí debe sorprendernos es la actitud que asume el presidente esta semana. Hay 3 cosas para subrayar. La primera, la Guardia, tan buena idea la Guardia Nacional. Estos hechos de Guanajuato y Jalisco revelan la necesidad de una policía federal, una policía armada, ciertamente, pero una policía federal. Fue muy buena idea. Lástima que el gobierno del presidente López Obrador no haya podido aterrizar esa idea. La otra, le deja una manzana envenenada a los militares cuando les dice que las empresas que les va a encargar de sus obras, esas se las deja a ellos para que futuros gobiernos no las vayan a privatizar, lo cual le da un rol casi de oposición, porque cualquier sucesor del presidente será el comandante de las Fuerzas Armadas y está invitando a las Fuerzas Armadas a desobedecer. Tercero, las conclusiones de los argumentos que ha esgrimido desde hace una semana el presidente parecen indicar algo que es muy preocupante, que el presidente parece estar reconociendo que es imposible para los civiles gobernar, estar en las instituciones, manejar las instituciones sin corrupción. Y eso, por eso recurre a los militares. Eso es lo más preocupante que ha ocurrido esta semana, Joaquín. A ver, Roy. Pepe, no tenemos por qué sorprendernos, pero podemos mencionarlo, o sea, no está de más mencionarlo. A ver, primero, no nos sintamos engañados, el presidente cambió de opinión y se vale cambiar de opinión. Y un partido se vale cambiar de opinión sobre la militarización de la policía, del país, lo que en campaña decía una cosa, hoy dice otra. Se vale cambiar de opinión y los presidentes lo hacen. Va. Su primera intento de fundar la Guardia Nacional cuando la fundó era militarizarla. O sea, era así. No engañó. Quería con mando militar y totalmente militar. La oposición para aprobársela, llegó a acuerdos con ellos. Digo, bueno, te la apruebo, pero sin mando militar. Y ahí hubo negociación política, se hizo política, el presidente aceptó. Bien, pero el presidente ya había anunciado que iba a proponer una reforma constitucional, es decir, nunca ha quitado el dedo del renglón de hacer lo que esta semana avisó que iba a hacer, nunca lo ha quitado. Ahora, lo hace. Lo malo para mí, que en todo caso lo criticable, está bien todo lo que digas, que deja una manzana envenenada, también deja una manzana envenenada al próximo presidente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Pero lo malo es llamar opositores, adversarios o enemigos, ¿por qué no decirlo? A todo aquel que piense como él pensaba. No, o sea, no que piense distinto, no, que piense como se me ocurrió pensar a mí algún día. Si pensaste como se me ocurrió pensar algún día, eres mi adversario y vas a ir a la Suprema Corte y vas a ponerlo. Es decir, no está dispuesto, igual que en otras variables, igual que no está dispuesto a dialogar con expertos, con gente que se dedica a esto y dice, no, mi idea es la correcta. Lo mismo pasó con los ecologistas, que él llamó pseudoecologistas, y ahora a los investigadores del tema no los toma en serio, no quiere dialogar con ellos porque no acepta una sola equivocación en su forma de pensar. No le cambia ni una coma, no solo a lo que escribe, a lo que piensa. René. Joaquín, mi estimado Roy menciona
a lo que bien precisó don Pepe, se vale. Sí, por supuesto. Está el clásico dicho de que las campañas políticas se hacen en poesía y luego el gobierno en prosa. Sí, se podría aceptar que se vale, mi Roy, pero obviamente se explica, pero no se justifica, porque ahí hay una gran contradicción y una gran inconsistencia a la hora de gobernar con lo que se prometió como candidato y luego también se insistió que se haría ya como presidente electo. El asunto que también menciona Roy es la problemática de que haya una no actitud, sino una práctica constante de rechazo o débil aceptación de las reglas, no solamente democráticas, sino de la ley, la Constitución y del Estado mismo de Derecho, y que haya una constante negación amparándose en la legitimidad y en los 30 millones de votos que tuvo, que no se tiene por qué amparar en ello, en la negación constante de la molestia que le da tener adversarios políticos con los cuales tiene que consensuar, así como se consensuó esta iniciativa de reforma de la Guardia Nacional, Joaquín. La pregunta es, ¿cómo logrará el Ejecutivo, el presidente, mediante acuerdo administrativo o un decreto, eludir, no contravenir la Constitución y el Estado de Derecho constitucional en México? Bien. Don Pepe. Pues es muy sencillo, se va a esperar a que la Corte decida a ver qué falla la Corte, pero lo importante de esto es que estoy de acuerdo, tiene todo el derecho a cambiar de opinión y a ir ajustando, pero él no ajusta, él simplemente va corrigiendo el rumbo para lo que quiere. Y el problema es que el presidente está gobernando con la concepción muy personal de una imagen que se ha forjado él del poder presidencial. Un poder presidencial que concibe el presidente como unipersonal. Un poder presidencial sin acotamiento, ni siquiera por la división de poderes, menos por instituciones autónomas. Por eso es que desde el diciembre del 2018 ha procedido sin pausa a desmantelar todas las instituciones de la República. No está dispuesto a ser acotado en este poder presidencial que él concibe y que cree que así lo ejercían los presidentes de antes, y tampoco eso es cierto. No quiere acotamiento a su poder y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Roy. Es cierto, o sea, él digamos que aprendió política y aprendió gobernanza y gobernabilidad en esa época, en la época del presidencialismo ultranza, del centralismo, ¿no? Olvídate del federalismo, del poder controlar los poderes, porque eso de que eran 3 poderes era una falacia, ¿no? Y él aprendió política y no acepta, ¿no? No había instituciones autónomas, le molestan las instituciones autónomas que él no pueda controlar. Le molesta no poder controlar el presupuesto total, y eso ya lo hemos platicado aquí muchas veces. ¿Por qué digo que le deja una manzana envenenada al gobierno siguiente? Por lo que menciona Pepe, de la Suprema Corte. O sea, él está encontrando un camino, incluso sabiendo que puede violar la Constitución, sabiendo que, porque todavía no presenta, todavía no manda la ley todavía, entonces no lo puedo afirmar, pero sabiendo que puede estar violando la Constitución, diciendo, pues si no les gusta, vayan a la Suprema y que la Corte decida, sabiendo que eso va a ocurrir. Hoy faltan 2 años y 50 días para que se vaya el presidente. 2 años y 50 días. Bueno, sabiendo que eso va a ocurrir para el siguiente presidente. Y entonces, a ver, tú, siguiente presidente, quítale la seguridad al ejército. A ver, tú quítasela. Cuando la verdad es que ya los usos y costumbres, la aplicación de la ley, los mandos que tenga, todo va a estar en inmersa seguridad al ejército. El próximo presidente va a tener que tomar la decisión, si la Corte le dice que no se valía, o la Corte va a tomar la decisión diciendo, pues ya para qué le cambiamos si esto ya está en el uso, es una ley que se valida con el uso. Creo que la manzana envenenada se la deja al próximo presidente, igual que muchas otras, igual que las pensiones, igual que muchas otras cosas que está dejando, que van a explotar hasta el sexenio que entra. Bueno, René. El asunto y a esto, pues sí, es cómo salvar
el mandato del principio jurídico de que en un Estado de Derecho constitucional, y esto no se puede hacer a un lado, todo acto de gobierno debe estar debidamente legitimado, justificado y avalado, fundado en la ley. En mi opinión, Joaquín, esta polémica y controversial propuesta presidencial, independientemente del tiempo que se lleve en la Suprema Corte, porque obviamente se están presentando y se van a presentar controversias, y a lo que apuntaba don Pepe, pues sí, hacia allá va. Y claro, el presidente Roy, pues esa ha sido su constante, él mismo lo dijo en estos días: lo voy a hacer como hice con la reforma, su propuesta de la reforma eléctrica, y así se seguirá. Él ya ganó desde un principio con esta cuestión de la iniciativa de la Guardia Nacional y seguirá ganando así, porque bien puede decir, sí, si lo dijo más con sorna que con ironía y con razón, que así lo haría como lo hizo con la reforma eléctrica, dirá: después de mí lo que suceda. El hecho, Joaquín, mi insistencia es que desde el punto de vista jurídico, los funcionarios y sobre todo el presidente en su más alta jerarquía está obligado a respetar la ley, la Constitución y lo que protestó hacer cumplir y respetar. Gracias, don Pepe, te escucho. Sí, mira, ciertamente deja lo de la manzana envenenada. Bueno, pues me parece que está tentando mucho a los militares con esa cosa, porque les está dando un rol que hace 80 años no tenían los militares. Y si van a ser empresarios también, me pregunto, ¿van a tener voz y voto en la sucesión presidencial a pesar del presidente? Esa pregunta se las dejo a ustedes que se interesan tanto en las cosas electorales. ¿Podrá ignorar el presidente la opinión de los militares el año próximo, dentro de unos meses, cuando empiece el proceso para elegir candidato de Morena? No estoy tan seguro que puede ignorar ese rol. Los está metiendo a la política, una política de la que los había sacado Lázaro Cárdenas. Eso es lo preocupante. Caminamos en círculos y regresamos a 80 años atrás. Qué fuerte lo que acabas de decir, Pepe, pero yo tengo claro que el ejército, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no va a intervenir en esto de la selección de candidato. Conozco las prendas del secretario, conocemos históricamente las cualidades del ejército mexicano, que han sido incapaces de participar en decisiones políticas, sobre todo hablando de una candidatura presidencial. Sí, aún así, Joaquín, yo no estoy tan seguro que se puedan permanecer al margen, porque mira, los va a involucrar las empresas. Ya se nos olvidó por qué van a manejar las empresas, porque allí van a financiar parte de su presupuesto para las pensiones de soldados y marinos. Con las utilidades de las empresas van a financiar eso, ya no se van a financiar del presupuesto. O sea, les está el presidente. Sí, eso es lo que les ha ofrecido. Entonces. Sí, pero lo que me refiero, don Pepe, es que para cuando hay utilidades del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, y del Tren Maya, habrá pasado una generación. Si es que no le tengan desconfianza al mejor aeropuerto del mundo, Joaquín, por favor. Eso lo dice la gente de Morena. Entonces, mira, es que, insisto, el problema es, Joaquín, es que está retando la lealtad de los militares. Yo confío en ellos. Yo nunca he dudado de la lealtad institucional del ejército. Nadie en esta mesa confía más en la lealtad del ejército, pero los está retando a que si un futuro presidente quiere privatizar alguna de sus obras, entonces se opongan. ¿Cómo se van a oponer, Joaquín? Si la orden que se las va a dar su comandante supremo. El presidente está pidiendo demasiado a los militares y creo que se está equivocando. El asunto. Bien, voy a unos anuncios. Perdón. Voy a unos anuncios y regreso. Continuamos con la mesa. Roy, por favor. A ver, Joaquín, mira, por ahí alguien mencionó, no sé, Pepe o René, que el presidente gana. A ver, gana de todas. Va a lograr lo que quiere sin debatirlo.
sigue, o sea, sigue polarizando, sigue diciendo van para allá, lo cual le reditúa políticamente. Nos tiene hablando de este tema, que al público puede no importarle mucho, así tal cual, pero no estamos hablando de a quién le compra el carbón, la mina siniestrada. No estamos hablando de la inseguridad en Jalisco y Guanajuato y lo que ocurrió, de la inflación que se dio a conocer el día de ayer, sobre todo en alimentos. No estamos hablando de esos temas y nos tiene hablando de algo que está en la ley. Entonces yo creo que gana todo. Y además se asume ocupado en algo que le preocupa al ciudadano. Él está tratando de arreglar la inseguridad, él está ocupado en eso y los opositores no lo dejan. Entonces nuevamente está ganando en todos sentidos, está ganando el debate y va a lograr lo que quiere en el Congreso. Bueno, no el Congreso, en la realidad. En el Congreso la van a rechazar. Sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y ministra de la Corte en retiro. Dijo que no puede haber nada contra la Constitución. Claro, son todas esas declaraciones que se hacen, Roy. Y un punto es que el presidente va a lanzar su decretazo y luego dice, pues que el Poder Judicial decida. Y el Poder tiene 4 ministros, ¿eh? Con esos 4 tiene. Sí. Vamos a ver. Gracias, querido Roy. Te mando un abrazo. René. Mencioné, Roy, que ha ganado y seguirá ganando y que además apunto que seguirá en esa constante que dije. ¿Y qué es lo que viene? Pues esa ofensiva constante de su retórica y de su comunicación y de su narrativa que se acentuará y se exacerbará en la misma batalla retórica. Seguirá con el catastrofismo como una culpa de la noche liberal, no solamente descalificación, como mencioné en mi primera opinión, sino la criminalización también hay cuando se puede de los adversarios políticos, la utilización, como ha venido haciendo también, de las amenazas externas y de las internas para justificar los fallos que pueda haber en la eficacia de gobierno, el desprecio, como sabemos, a periodistas, a expertos, etcétera, etcétera, los ataques a los medios de comunicación, pero aquí la preocupación de la que estamos hablando en este momento, también es necesario apuntar, Joaquín, es la acción presidencial que erosiona los pesos y contrapesos y que incurre en la invasión de la facultad del poder legislativo. Y que todo gobernante, sobre todo el de más alta jerarquía, está obligado a respetar la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, Joaquín. Gracias, fuerte abrazo y saludos. Abrazo grande. René. Buenas tardes, don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, yo estoy de acuerdo con eso. El presidente lleva todas las de ganar porque así ha operado. Mira, su apuesta es que la inseguridad, al final de cuentas, en el 24, no va a importar tanto como tampoco va a importar la situación económica, porque para eso ya está aumentando el número, los recursos, el dinero para las prestaciones sociales. Su apuesta es que esas prestaciones sociales le den los votos. Yo no sé si le gane, yo creo que sí la va a ganar porque está creando las condiciones. Pero sí debemos estar preocupados porque está creando una cultura de ilegalidad, ojo, desde el gobierno. El partido hegemónico del siglo pasado, el PRI, tuvo casi una dictadura, como decía Vargas Llosa, sí, pero siempre sus cosas que hacía, las hacía tratando de que las leyes se adaptaran a lo que querían. Aquí se brincan las leyes. Eso sí debiera preocuparnos. Pero en fin, dice, y voy a cerrar solo con una frase de John F. Kennedy. En el pasado, aquellos que buscaron el poder cabalgando al lomo de un tigre acabaron dentro de él. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Ahí queda. Don Pepe Fonseca, gracias, Roy Campos. Gracias, René Casados.